del año 2013. Dirigida por el poco conocido Martin Scorsese, vamos. La película más famosa del director, la más popular, la más casual, la más accesible también para todo público. No, mentira. Bueno. No es para todo público, pero en el sentido de gente adulta, ¿no? De que es No me refiero a menor. entretenido, y que se puede ver sin romperte mucho la cabeza. Sí, no te, o sea, son tetas, drogas y tetas, Y tetas dinero. y tetas y tetas. Pero sí, la película más casual con los temas y la forma de tratar dichos temas de forma casual. Tal vez no de la carrera de Martin Scorsese, porque he visto otra que es de comedia negra, es así, que me gusta incluso más que esta. Pero Que esta también es pero comedia sí, negra. esta es como, ¿cómo? Esta también es comedia negra. Sí, esta también es comedia negra. Con temas más complejos, ¿no? La otra es muy interesante, que es After Hours, que es muy desconocida de Martin Scorsese, muy infravalorada, y No a la mí he me visto. fascina. Pero básicamente sí, pues esta película basada en el personaje real del corredor de bolsa, ¿cómo se llama? Empresario. Jordan. Bueno, corredor de bolsa, estafador, empresario, criminal, lo que sea. Jordan Belfort. Jordan Belfort. Pues sí, una pseudo biografía, ¿no? Una biografía falsa, por así decirlo, de este personaje, básicamente, que fue incluso el que le dio la popularidad y el que hizo que todo el mundo hoy conociera quién es el lobo de Wall Street, ¿no? Es más, esta es la película que dio a conocer a muchas personas al mundo de las inversiones, de la bolsa y de Wall Street, básicamente. Esta película es como que lo Sí, casualizó y lo llevó a las grandes masas. Incluso no me gusta nada, pero mucha gente lo toma como hasta inspiración. Sí, lo toman siempre como para el emprendimiento sí. Y para todo ese rollo de... Estás de ser tu propio jefe, que es como, bro. Es que tiene ciertos principios, yo creo que por ahí podemos empezar, donde tiene ciertos principios de que, a ver, se puede empezar desde que Jordan sí tenía unos principios, unos motivadores más nobles. Tenía la actitud, tenía, ¿cómo se dice? Tenía como un propósito, todos sus propósitos eran más nobles al principio. Y eso te lo hace saber muchas veces. Hasta le pregunta de que si podían ayudar a las demás personas al mismo tiempo de ganar dinero. Y el otro brother, con el que hacen la mítica escena donde se están pegando en el pecho y haciendo como que fueran simios, ahí le dice de que no, que los demás no importan. Pues sí, básicamente te muestra cómo al final esas intenciones nobles pues se van pues corrompiendo, ¿no? Gracias a sus malas influencias y a sus adicciones y a sus vicios. Y a sus excesos. A sus excesos y a su, entre comillas, ambición, más que ambición, era simplemente codicia y ya está. Sí, era codicia. Quería tener más de lo que podía tener y merecía incluso tener. A costa de lo que fuera, vamos. A costa de todo, absolutamente todo. Pero sí. Entonces por esto que esta película no debería ser, pues, tomada, ¿no? Como un punto de inspiración, porque siempre la miro en imágenes y es como, bro, estás usando a un personaje que igual no. Usando un drogadicto, pero igual deja el mensaje muy claro. O sea, tampoco es que tuvo el mejor de los finales. Sí, no tuvo el mejor de los finales, la verdad. Deja el mensaje muy claro, eso ya es malinterpretación.
de las Sí, personas, vamos. deja, o sea, te destruye y lo hizo saber. Llega a un punto donde todo se empieza a ir de picada para abajo. Te quedas Tampoco, solo sí, y todo se va a la mierda, vamos, sí, y básicamente. eso que me parece La muy película deja curioso, muy claro en esto. ¿qué? La película deja muy claro esto, pero sí, mucha gente lo acabó malinterpretando. Y eso que me parece muy curioso de que la película no te muestra los daños que hizo, solo muestra que tiene mucho dinero y que hace daño, pero no te muestra el como a las personas que hizo daño A ver, o sí, los daños colaterales que provocaron sus acciones. Yo creo que lo hace a propósito, porque como que solo te quiere mostrar todos los excesos, pero a unas maneras muy enfermas sí. de lo que provocaba todos esa filosofía, ese modo de trabajar, ese modo de vivir. Y más que todo también por el tono que tenía, ¿no? Ah, Porque sí, 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 sí. No servía de mostrarte las... nada. Sí, Como que te sacaba muy las... de onda en mostrarte algo así súper trágico. Te sacaba muy de la comedia que quería hacer. Sí, muchísimo de la comedia. Y es verdad que muchas películas de Martin Scorsese, no todas, hay muchas que son muy serias. Pero algunas, por ejemplo, Goodfellas. Creo que has escuchado de Goodfellas. Tiene estos toques de comedia. Hay algunas películas con toquecitos de comedia de Martin Scorsese, pero mm, con un subtexto bastante trágico y todo muy trágico. Sí, incluso Taxi Driver. Incluso Taxi Driver. Pero esta, diría yo, junto con After Hours, son las dos más cómicas. Podría decirte que tiene Martin Scorsese. Siendo esta la comedia más pasada de verga. Esta sí, en el sentido de sexo, drogas, Sí, básicamente. y quiere serlo, vos. No Sí, oculta, y quiere serlo. no pretende ser nada más. Al menos es honesta con el tono que quiere dar. Porque, como dijiste, haber hecho esta película en un tono muy serio lo hubiera hecho bastante aburrido. Aburridísima, sí te lo dije cuando lo estábamos viendo, de que todo eso de la economía, igual que a uno que a otro nos interesa, bueno, que a mí no tanto, vos, pero a uno que a otro le interesaría, pero sería aburrido porque te muestran, Y, te muestran un montón de temas que realmente no es como para ver una película, para eso te pones a leer algo. y la misma película sabe tanto esto que cuando el protagonista te lo intenta explicar, luego te dice que para qué se molesta si no lo vas a Hasta entender. rompe la cuarta pared diciéndote que, Sí, y de que básicamente hacían esto, esto y esto, punto, y hasta te dice, ¿era legal? Pues no, no lo era. pues no. ¿Para qué darle más Incluso te dice vueltas? de que. Incluso te dice que. Lo único importante es que era si era legal o no. Y no, no era legal. No, no Es lo era único que legal. importa. Es lo único que tenías que saber, vamos. Entonces, si es honesta con el tono que quiere dar, es honesta con el mensaje Es que funcional quiere dar. también. Es funcional, la verdad es bastante eficiente. Pero pues, para eso, creo que ni hemos comenzado a hablar de la trama, ¿no? O de nada. Bien, yo te había mencionado algo ¿cómo? Creo que te había mencionado algo al principio de que para empezar y no sé qué te dije. Ah, sí, los principios. Es que sí, es que al Ah, inicio no, tiene sí. estos. Pero igual, Sí, algo que te iba a decir es de que no creo que esto dé para tener un principio y un final. Yo creo que al menos con esta película podemos hablar muy desordenadamente si querés, sí, muy vos. desordenada. Es que lo que tiene es que incluso la misma película es así. La misma película al Porque principio si te te das muestra un poco cuenta, del final y del final del es. principio y como que ya todo mundo damos por hecho lo que va a terminar todo eso, porque, a Sí, ver, no nos podemos engañar, una vida así, para quien sea, a no ser que vivas en una burbuja, sabes que una vida así no te trae de las cosas más honestas del planeta, de las cosas más buenas que hay. no, no, y al final vas a acabar en pura desgracia, en excesos y en desgracia. Básicamente. Entonces, pues eso ya no la sabemos, ¿no? Y justamente hablando de eso, de que pues esta película se puede hablar de una forma muy desordenada, es mencionar que su estructura es algo. Su estructura narrativa muy. Es bastante
se basa mucho en el narrador, ¿no? Se basa mucho en qué te quiere explicar el narrador, que es el mismo protagonista. Sí, te explica solo lo justo y necesario para que Sí, tengas un contexto. sí, básicamente. Y como es una película que se basa mucho en escenas y en situaciones surrealistas y graciosas. Sí, más que todo como en lo que sucede, más que en el final. No sé cómo Sí, explicarlo. Como que sí se enfoca más en es las consecuencias de, más que en el desenlace. sí, Porque es que es lo básicamente. como lo justo lo que te estaba diciendo, de que no hace falta dar un desenlace o un desarrollo, un desenlace muy complicados, porque todos sabemos a lo que lleva esa vida. A no ser que Sí, vivas en una burbuja muy cerrada, que es lo que te había dicho, no sé si lo escuchaste. A no ser que vivas en una burbuja, mmm, todos sabemos, no es que no nos podemos engañar de que no es lo más honrado a vos. Entonces, al menos en esta vez no creo que nos tengamos que ir tan en orden, explicando paso por paso, porque no, pues no vale, no es necesaria. Hasta no, sería no más es dinámico necesario. si hablamos así en desorden. Sí. Y aparte la misma, pues bueno, hablar en orden es hablar de sketches casi prácticamente. De escena graciosa tras escena graciosa. Entonces, pues Sí, de escena tras escena y no sé, no da. No. mejor hablar primero, por ejemplo, del apartado técnico. Ah, bueno, Y es que lo que tiene la película es algo muy curioso, es un contraste ahí, son dos caras muy raras, porque la película es muy dinámica, tiene un muy buen dinamismo. En plan, es como que muy entretenida la forma en que está editada, ¿no? La forma en que está pensada es muy entretenida, porque dura sí, no tres cansa. putísimas horas. O Casi sea, creo que 4. no son, es una cosa de locos la duración de esta película. Es 3 putas horas ¿Son 3 o 4? Yo recuerdo que eran. No recuerdo. que verga. En otras películas se siente muy pesado y aquí se pasa Aquí rapidísimo. no es nada cansado de ver. Lo Nada único cansado. cansado es el tiempo, ¿no? Que nosotros lo tuvimos que ver en dos. Sí. Pero aún así no le perdimos el Y rollo. es más, esa película nunca la había podido terminar por eso mismo, porque la empezaba a ver y luego se me hacía tardísimo. Y decía, bueno, pues, no, mejor me duermo. Y nunca la había terminado de ver. Eh, pero sí, es bastante larga y uno no siente el tiempo que pasa en esta película. Y eso es gracias al dinamismo, al montaje, a la forma en que está escrita y a la forma en que está editada. Pero como te dije, hay este contraste, ¿no? Porque el montaje y la edición es espectacular, pero a su vez tiene algo muy raro. Y es Sí, que yo creo tiene que corte. tampoco hay que ser aquí un nerd, Sí, un friki del cine para darse para. cuenta que hay algo raro, hay algo muy Sí, curioso a lo largo de la película. a lo largo de la película es que tiene cortes muy abruptos. Tiene cortes muy de la nada que no sabes ni qué cortaron ni por qué lo cortaron. O que Abruptos que no parecen naturales. sí, o que cortaron más tiempo. O que no. O que hay una escena en medio que tal vez cortaron y O por eso que se mira sí, así que no hay una pega. escena donde está en una posición, cuando cortan está en otra de la absoluta Está nada. en otra de una forma muy antinatural. Porque en el cine pasa mucho, ¿no? De que, pues ahí está en una pose y luego en otra. Pero aquí pasa de una forma que no se siente bien. Pasa como si había otra escena antes de esa que no vimos. Que se pasó. Sí, ahí Es- pasa también de que, pues eso, de que pasa en otras obras donde casi ni te das cuenta. Pero en esta sí te das cuenta porque es tan poco natural, sí. tan abrupto, tan... Incluso hay algo, no sé si lo notaste, que a veces pasa que son como dos cortes bien rápidos. Te corta un personaje y ¡bim! Ya cortó otra vez. Sí, sí, lo vi mucho también. Es rarísimo, es muy raro. Eh, no sé por qué esa decisión en ciertas escenas te corta, en muchas se corta de una forma muy, no sé, rara, te saca de onda esa edición, a pesar de la muy buena edición y muy buen montaje de la película.
para hacerla dinámica y a la vez entretenida, tiene unos errores en algunos cortes que son, Sí, yo creo que va no más sé, al apartado técnico y a la postproducción. sí, Creo que al parecer la película fue mucho más larga. Yo creo que en su sí, afán de recortar y poner cosas que ya no fueran tan necesarias, tan importantes, como que al editor, no es muy bueno el que agarraron, hizo cortes muy raros. sí. O estaba muy apurado, o estaba bolo el O tenían que pisado, no entregar la sé, película a tiempo, no sé. no sé qué onda, porque esos cortes no tienen sentido. En plan, una producción de ese calibre no tendrían por qué haber cortes así. Sí, realmente no es que seamos exigentes, es algo muy obvio, es muy Es algo evidente. muy que, o sea, son cosas del cine que ya se dan por hecho. Cortar en el momento que hay que cortar es así, no hay de otra. Sí, Es el trabajo del editor y ya está. Es un trabajo que hay que hacer bien, pero aquí estuvo hecho no tan bien y se nota mucho. Y alguien que mira la película se da cuenta facilísimo y dice que esto porque qué onda. no es que estemos escarbando para sacarle lo malo, no, se No, nota, pasa muchísimo. se, Y yo pensaba que pasó una vez y dije, ah, bueno, pero empezó a pasar cada vez más y sí, dije, yo dije al principio cuando estaban hablando con este brother, con el otro que le enseñó todo, que le está hablando de todo, que se pajeara 2 veces al día, eh, sí, pasó y yo no te lo mencioné. Yo dije, se les pasó, de plano cortaron aquí una escena muy larga, yo qué sé. Pero empezó a pasar muchas veces. Y ahí fue donde ya te pasa dije. muchísimo y se siente mucho porque son 3 horas y pasan las 3 horas. Entonces Sí. te quedas así como, verga. Entonces, En ese caso de los cortes está raro. Pero hay otro caso que no sé si va más a lo técnico, creo que va más al guión. Pero me pareció muy interesante que es siempre para aportar a todo esto que habíamos dicho de que, de que es muy, no simple, es muy ligera. Es muy ligera de ver. Es eso de que te lo dije como media película de que de que simplifica la dirección a la hora de exponer información. a la hora de exponer información muy compleja, cuando tienen Sí. conversaciones muy complejas, que hay conversaciones increíbles, por ejemplo el del FBI, cuando están hablando con el Sí, FBI, que se están cagando de la risa de forma sí, sarcástica. que es como una lucha de poder, de liderazgo, que quién es más inteligente ahí de los dos. Es increíble la Hasta conversación. que el otro, hasta que llega el otro y ya pues el mago está encerrado. Si te das cuenta, Sí, se se pone en el encierra. plano en el que está encerrado. Va, No pero tienes. sí, los dos lo encierran hasta que le dice está sobornando. Va. Sí. Pero lo que te quería decir es de que usan lo básico, plano contra plano, cuando son conversaciones muy complejas. Y cuando no, se arman aquí la dirección de tu existencia. De su vida, sí. Cuando es mujeres sin brasier Hacen planos secuencias increíbles. increíbles. Son literalmente prostitutas modelando entre la oficina O y pues te chimando hacen entre o ellos. chimando entre ellos y te hacen un montaje, te hacen Y es increíble unas de la técnicas de dirección. cámara. Ajá. Sí, espectacular. Te meten cámara lenta, música clásica, te meten así. Bueno, aquí nos vamos a poner locos, ¿no? Que tiene sentido porque los personajes están locos, están chimando y drogándose al mismo tiempo. Son las cosas más primitivas que hay, vamos. Sí, están a lo loco y la dirección también está loca. Exacto. Ya cuando están conversando de forma Además normal, de loca, compleja. sí, compleja. Y eso Sí, creo que es parte de todo esto de hacerlo más, ¿cómo te había dicho? Más ligero. Para sí, ver, más. para consumir. No es como las conversaciones de Quentin Tarantino, que están, no sé, ¿te acuerdas de Pulp Fiction? No, esa película no la escucho. Donde están en el pasillo hablando. Increíble. Porque A mí, no es solo plano contra plano, hacen la dirección de tu existencia. La no. cámara aparece hasta atrás, luego Buah, adelante. la escena donde están hablando de cómo se le dice al cuarto de libra en Francia, Creo creo que que era. ese es, ¿no? Entonces están en el carro No, están en el y carro, ahí es sí. donde matan al maje Donde mientras estaban se le va hablando. el disparo.
Sí, Es increíble. es increíble. Igual en Reservoir Dogs. En la primera escena, las primeras escenas, cuando están hablando en el restaurante. Ahí la cámara también no es lo más simple, no es simple. Y la conversación menos, ¿no? Pero Sí, es porque son menos. películas que igual y no son aquí las más ligeras que hay, vamos. Tampoco las más complejas, pero si queremos tomar ejemplo de conversaciones complejas, es Quentin Tarantino, vamos. Sí, quitando sus últimas películas. ¡Ojo! ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? Quitando sus últimas putas mierdas omníferas. Pero fuera de eso, porque es verdad, pinches diálogos súper bien hechos, pues estos diálogos pues son más que todos expositivos, ¿no? Porque como esta película, la de Lobo de Wall Street, pues no se trata de exploraciones de personajes, sino más bien de contarte cómo la vida de Jordan Belfort se fue a la chingada por codicioso. Gracias al dinero. Pues No, pero aún así tiene diálogos muy interesantes. sí, tiene diálogos interesantes, dinámicos, se puede decir. Por ejemplo, las peleas entre Margot Robbie, la actriz, no me recuerdo el nombre del personaje. Ni yo. La pelea entre Margot Robbie, la actriz, y el prota son buenísimas, son un caguerrisa, son una estupidez. Eh, son muy entretenidas de ver. Y son dos mages peleando, pero son entretenidas de ver. Las actuaciones son espectaculares de Leonardo DiCaprio. De Leonardo primera, DiCaprio es una vamos. actuación, De primera. pero perfecta. Es una actuación, es un actorazo. Y aquí se lució, vamos. Aquí se lució. Se lució, actuó como un verdadero codicioso drogadicto neurótico, como un Mano, verdadero. las oratorias que se echaba. ¡Buah! Eso sí, sí, algo espectacular que tiene esta película que muchos reconocen, que es muy icónico, son los speeches, los discursos Mano, que los se hacían. discursos, Jesús. Es increíble los discursos. Y encima la actuación que está detrás de todo eso. Sí te la crees, vos. Es, sí, te la crees increíble, el mago está inspiradísimo en decirte, en inspirarte, en emancipar la figura del corredor de bolsa. Y te lo crees y te lo vende muy bien. Sí, por algo tiene Es tanto éxito como personaje. Al como final en la personaje historia súper es conocido. una de las más importantes características que lo hace tener éxito. Sí, que es su capacidad de convencimiento, de vender, De vender ideas, de de vender ven- acciones, de vender todo. sí, de Tanto, vender todo. tanto que está lo mítico que hoy cualquiera lo usa, pero es de vender un lapicero. Sí, que si no estoy mal, si nace de aquí. Sí, O bueno, más que nacer de aquí, nace de la persona real que sí, sí, hace sí. estos cursos de economía. Pero sí, lo típico de vendeme este lapicero, que también te El, pone la respuesta, muy buena respuesta. sí, te da la respuesta también, no es Sí, aquí una cosa que te sí, deja en duda. escribime tu nombre, no tengo lapicero ya. Es Chimé. básicamente crear una necesidad Una necesidad, y en base a esa necesidad te vendo la solución te a vendo la esa solución. necesidad del... Exacto. Es interesante porque al final sí te muestra muchas cosas de las cuales el emprendimiento puede funcionar o todo este mundo de los negocios. No, pues sí, pero sí, o sea, te muestra elementos, porque al final tuvo éxito, ¿no? Por algo será, pero, o sea, te muestra todos estos conceptos de ventas, de crear un negocio, de crecer, pero a su vez también te muestra hasta, hasta cuándo llega, cuál es tu línea, cuál es tu límite, qué tanto estás dispuesto a cruzar para tener más dinero. Sí. Y Y él te no tenía muestra qué es lo que límites. pasa. Él no No, tenía ese ningún puto límite. no tenía escrúpulos. Y te muestra que, pues sí, el dinero te va a dar todo eso. Porque es así, el dinero, yo creo que si podríamos hablar del tema del dinero, la película te muestra, ¿no? Cómo cubre cada necesidad y cada lujo. Sí, yo creo que tampoco es de engañarnos, de ponernos en el sitio de no, el dinero no te da todo. No, yo creo que hoy en día lo que todos buscamos, gracias a nuestro sistema
todo el mundo necesitamos y queremos dinero, Sí, ¿no? queremos Pero dinero. yo creo Lo que el problema es de que se ha malinterpretado la película, y yo considero personalmente que el emprendimiento y los negocios pueden y deberían tener un propósito o unos bases más nobles. Más nobles, sí, más que unos propósitos tan cínicos, tan Tan descarados, plásticos. tan inmorales, Creo sí, que es tan plásticos, plásticos. creo que es la palabra, plástico. Es, a ver, ¿quién se aprovecha de más imbéciles, de más inocentes, o de más ignorantes, o de más necesitados? Es aprovecharte ya no de una necesidad, sino de la desesperación de personas que la están pasando mal, o de la falta de inteligencia de personas mal De la informadas, ignorancia. de la Y ignorancia, tampoco se básicamente. trata de que quién es más ignorante, el más ignorante es el que pierde. No, porque yo puedo ser muy experto en una cosa, pero en lo que se trata de economía soy Sí, bien mula, soy bien sí, tonto. es así, y Y de que, eso se aprovechan ajá, hasta los y bancos. que se aprovechen de mí, no deja de estar mal, ¿no? Porque yo soy Sí, no ignorante. deja de estar mal. Por eso, y de ahí sale el tema de los bancos. Incluso los bancos hacen eso. Se volvieron una máquina de a ver quién es el más tonto que cae, ¿no? A ver cuántos caen. Sí, sí. A costa Y, de cuánto y lo que sufrimiento. tiene la película, y por la cual yo creo que se ha malinterpretado, es por la malinterpretación también, incluso de que, porque hay mucha polémica, ¿no? Hay mucho debate cuando la conclusión de esa discusión es más clara de lo que parece. Sin embargo, por la sociedad en la que vivimos, se nos ha puesto cada vez esa conclusión como que más entre nieblas, ¿no? Más oculta, más entre las sombras, y es que el dinero al final, la abundancia, la riqueza, la opulencia, te da la felicidad, que es una de las más grandes dudas de hoy en día, y que obviamente yo creo que es uno de los elementos más importantes por la cual esta película y este personaje de Jordan Belfort se ha malinterpretado en los círculos más casuales, ¿no? O en los círculos económicos más novatillos, ¿no? Y es que al final el dinero lo que te permite, porque es verdad, como tú dijiste, todos queremos dinero, todos lo necesitamos, todos, Sí. vamos. Simplemente tu vida va a mejorar con dinero. En ciertos aspectos, objetivamente va a mejorar sí o sí. Eso es innegable. Pero lo que pasa con el dinero es que tenemos una falsa creencia de que el dinero nos va a hacer llegar a la felicidad. El dinero lo que te hace es permitirte llegar a la misma. Es Sí, yo creo que básicamente es como eso una herramienta más que te puede dar. una herramienta más que depende de cómo la uses, te puede o no dar la felicidad, que depende de en qué gastes o de qué invirtas, Depende de los valores, de de propósito, los valores que tengas, depende de vos completamente. El dinero es que es algo que no piensa, o sea, no tiene conciencia, no te va a decir, ahora sos feliz. No, vamos. Algo tan complejo como la felicidad y como lo que consideramos éxito Yo es creo que algo muy personal. es más complejo y va más allá de algo tan plástico, tan simple Sí, como lo es el básicamente. dinero. Al final es simple. Al final es, Es ya no intercambio. tenés, sí, ya no tenés necesidades básicas, ¿no? O sea, ya las tenés cubiertas. Va. Después, ¿qué sigue? Es la gran y es por eso que creo que muchos caen en la no sé hablar, soy disléxico. Infelicidad. Infelicidad, porque al obtener dinero y al tener todas las necesidades Ya, cubiertas, básicamente, es que es bien feo porque imagínate, ya cumplieron su propósito en la vida, que es tener dinero. sí, ¿Y ahora qué? ¿ahora qué? Ahí te quedaste. Sí, Y porque ya lo claro, sí, tenés.
Pero, ¿y luego? ¿Qué propósito más hay? ¿Tener más? Y luego para que no te lo puedas ni gastar. Luego en la misma película te lo dicen. Tanto que no sabíamos ni en qué gastarlo, no teníamos Sí, no dónde. tenía y lo mandaron a otros países. O sea, ya era tenerlo por tenerlo. Tenerlo Sí. por tenerlo. Y es que es así, vos. Y encima a costa de... A costa de otros, a costa de desgracia. Bueno, y a costa. Bueno, una cosa espectacular. A costa de romper 500 leyes internacionales. Y es que sí, o sea, al final creo yo que. Porque muchos memes, muchas personas. No, es que si somos unos, yo qué sé, como conformistas o mediocres, ya cada rato puedes ver publicaciones o artículos o opiniones de la gente hablando con respecto a, como que burlándose, ¿no? Haciendo la bromita de que serían mucho más felices teniendo dinero. Y Sí, sí, no niego que, wow, ¿no? Serían como que alegres, tienen el iPhone y es ya, y como todo lo eso. tipo de... Como no puede tener dinero, se queja, va. Sí, se queja, es que el que puede, puede y el que no critica. Entonces, pero al final no da No es... absolutamente nada. Y el problema es que estos puntos de vista sobre el que puede, puede, y todo esto, sí, vienen de muchos niños ricos. Hay muchos niños ricos por ahí, Que los no, cuales te van a decir que no necesariamente trabajaron mucho para tener su que dinero. sí, para tener su dinero, y te van a decir, no, pues a mí sí me hace feliz. Ok, ¿por qué? Porque 20, 21 años, 22, No, ¿y por qué? una fiesta. Es algo bien curioso que me voló la cabeza cuando lo... No me acuerdo, creo que lo escuché en algún lado. De que se quejan, ¿no? Esto típico que no me voy a meter ahí, no nos vamos a meter ahí porque es un tema muy complejo, pero lo voy a tocar para llegar ahí, que es lo de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? ¿Qué Jesús, pasa? ¿Qué pasa? Que todas estas personas que nacieron en estas burbujas, donde tienen una empresa súper grande y tienen mucho dinero, no se ponen a pensar que muchas veces ellos ya nacieron con las necesidades cubiertas y que a veces sí. su mente igual y ya ve oportunidades donde los demás no pueden verlas porque nacieron en el contexto adecuado a vos. O sea, Y con los recursos necesarios para llevar a exacto, cabo para esas eso. oportunidades. En Porque cambio, los otros probablemente están con una desnutrición horrible, donde su mente, por necesidad, por sobrevivencia básica, van a pensar en que necesitan cubrir de primero las necesidades antes de pensar en algo mucho más grande, sí, que por ejemplo cualquier emprendimiento no te va a llevar menos de un año. sí, Pero ellos básicamente. están pensando, si alguien es muy pobre, tiene muy bajos recursos, está pensando en sus necesidades primarias. Primarias. En, Y no tiene así como. Y la cantidad, porque se habla mucho, ¿no? Pues emprender, emprender, emprender. Pero la inversión y la cantidad de no, pérdidas. la cantidad, no solo la inversión de dinero, la cantidad de tiempo. Tiempo y de Jesús bendito. Es algo que teniendo ya mucho dinero se te hace fácil. Moves gente, tenés contactos hasta por detrás del patio. Entonces ya, tenés tu Aunque emprendimiento también hecho. es verdad que hay le podemos dar la razón en que hay una muy delgada línea entre ser consciente de todo esto y ser un vago y no querer hacerlo y punto. Y ser un Ah, conformista. sí, también, bueno, eso sí, ahí hay mucho de Que que. conozco. Que tienen las De oportunidades en la que cara. tienen Las en la oportunidades cara. escritas, las oportunidades escritas con peras y Y manzanas, muchas ¿sabes? veces pasa que sus papás le lograron pagar el estudio, ¿no? Sus papás se mataron a niveles insanos de trabajo, que sus papás no alcanzaron ya el estudio y esto, y luego pues los hijos no es que vivan, ¿no? Obviamente también pertenecen a esa clase baja, pero tienen más, saben más, conocen más, tienen ahí, tienen. Y a veces sí, a veces hay muchos casos que simplemente no quieren y se No, quedan igual conformándose con esa vida. conozco mucha gente que igual no está en la mejor posición, no está en el mejor estatus socioeconómico, no está en la mejor posición económica, pero se conforman y tampoco les interesa salir de ahí.
Sí, y Hay de todo, eso es un vamos. problema. Es Hay que de lo que hay que todo. ver es que este tipo de, bueno, este fenómeno social de la pobreza genera cierto tipo de personas y estos prácticamente yo te diría que son pues aquellos que pues están ahí y se conforman porque tienen lo justo para poder vivir y ya, y se van a quedar ahí Porque quieren, básicamente. porque quieren básicamente. Y el otro lado, el cual no es que no quieran salir, Es que quieren, ya quisieran, hay una tienen el serie, deseo. hay una serie de circunstancias que igual no favorecen, Sí, vamos. que no favorecen que logren salir, pero quieren, genuinamente quieren, pero no están en el contexto adecuado, no están en ningún, todo se combinó para que simple y llanamente la vida los tratara de la peor forma posible y de genuinamente quieren salir. ¿No? Y estas personas existen. Y hay un factor que no se toma muy en cuenta, que no se habla mucho, pero es verdad. Y a la hora de subir, yo qué sé, contenido como nosotros, vamos, podemos hacerlo todo bien. Pero hay un factor que es el factor suerte, vamos. Hay un factor donde muchas cosas se alinean, muchas cosas suceden Sí, por las cuales hace que tengas éxito. que tenga, sí, es una línea, es una cadena de acontecimientos los cuales te llevan a una conclusión Ajá, puedes y esa hacer las cosas conclusión muy bien y no tener éxito. y no Eso tener es éxito muchas cosas de las que nadie te dice. Que puedes hacer todo bien, pero ni no tener éxito. Por eso es y necesario no tener andar éxito. probando, vamos. Ser persistente. Ser persistente, probar distintas cosas para ver si en Sí, alguna sale el... ser abierto de mente eh, también, vamos. sí, básicamente, porque si no, no. Obviamente esto depende mucho de cada país, depende muchísimo de todo. Es una situación bastante complicada en la cual pues ciertas personas están en unos contextos, unas situaciones muy complicadas. En contraparte a la forma de ver la vida de aquellos que tienen, pues esto, ¿no? Lo que te dije, ¿no? La opulencia y la riqueza. Que lo que te iba a mencionar era que muchos de estos jóvenes, ¿no? Muchos de estos jóvenes adultos universitarios o adolescentes incluso, ¿no? Que andan presumiendo, mira, a mí la verdad es que la plata sí me da felicidad. Y luego vas a hablar con su papá o con su abuelo y probablemente te den la plática más profunda posible sobre que todo lo que tienen en la cuenta del banco no les dio la felicidad. Muy seguramente. ¿Y por qué pasa esto? Primero, por lo que ya mencionamos, el trabajo, ¿no? Y segundo, porque muchas veces no tomamos en cuenta de que estas opiniones vienen de gente exageradamente joven, en donde sí, una fiesta y salir con una chava es su máxima meta, básicamente. Hmm. Pero otra cosa va a ser cuando tengan 55 años y digan, chales, ya viví esta misma fiesta 500 veces el año pasado y el año antepasado otras 500. Y 700 mujeres que todas son iguales. Que todas son iguales, todas son un juguete repetido, básicamente. Que todo el tiempo que perdió y no había un propósito más que el exceso, que la Que el, diversión, que el que el placer. exceso. Como nuestro mismo protagonista. Jordan Belfort, sí. Que su única visión de joven, de ¡guaja! Era salir de fiesta y No, drogarse. no, de cuando era joven es lo que yo te iba a decir, que era muy curioso que él sí tenía ideas más nobles. Él lo dijo. Es verdad, y hasta estaba casado con. Estaba Es que ya estaba casado. casado. Intentó buscar. Intentó de algún modo convencerse a sí mismo de que estaba bien lo que estaba haciendo, que había un propósito bondadoso detrás. Pero poco a poco, por el dinero, fue corrompiendo las ideas y le dejó de importar. Pero sí es verdad de que al principio tenía ideas nobles, tenía propósitos nobles. Y luego, pues sí, en Quería cuenta de se algún acaba por modo ayudar a corromper. los demás. Quería ayudar a los demás. Y luego ya se acaba. Se termina por corromper. Sí. Eh,
Sí, sí. rápidamente pasa ya a este estilo de vida de opulencia y de riqueza, que muchos confunden muchísimo, como ya mencionamos, con que eso es el significado de la felicidad, ¿no? Es Y la como... película pues te pone estos diálogos, más que todo de comedia y de cinismo, porque es simplemente el prota siendo cínico, o sea, el prota es el narrador. Obviamente si el maje te dice, y cogerme a esas prostitutas fue lo mejor que me pasó, entendés que te lo está diciendo porque es el mismo, Sí, porque porque la misma escritura te está dando su perspectiva. Ahora es lo que quiere sí, el personaje que se entienda. sí, básicamente Y es tanto, él. tanto es así que no muestra a cuántas personas afectó. No muestra Sí, los a daños que cuenta. hizo. No, no te va a Imagínate, mostrar a pudiera cuántas personas hacerlo. dejó pobres. Sí, podría hacerlo muy fácil Eh, poner a una escena de menos de 5 minutos poniendo a alguien que lo perdió todo gracias a él. sí, Pero no, pero como la como era película su te quiere historia, mostrar, sí, era su historia que la va a contar de ese modo. O sea, no tenés que sacar ningún mensaje positivo de lo que él te diga. Es así. Ni modo que te casás y como él se fue con otra mujer que estaba más guapa, eso tenés que. No, hombre, o sea, no. La película cada dos por tres te muestra que lo que no, él incluso dice, las consecuencias que tiene lo que las, hace al final. lo que hace al final. Jesús bendito. ¿Cómo vas a ver esta película? Hasta el final. Y pensar que este desgraciado es como un punto de inspiración. Es icónico, ¿no? Como Walter White, es súper icónico, súper simbólico. Es como, wow. Pero el problema es que al Jordan Belfort se lo toman como un punto de verdadera inspiración y no, es un criminal desgraciado. Pero hijo de la grandísima puta. Un psicópata, vos lo que te había dicho de que sí hay varios rasgos psicópatas. Por ejemplo, la muerte de la tía de su esposa. Eso, justo eso te iba a decir, de que te lo iba a decir Sí. aquí, de que no muestra cero empatía, muestra el miedo, no siente miedo igual que los demás. No, como que era adicto, la adicción es un Sí, rasgo sí, psicópata también. le revienta el estómago a su... Sí, sí, con sin, cero empatía. Sí, pero de un putazo increíble. ¿Cómo? Yo no entiendo cómo hacer todo eso. Vas a decir, wow, este personaje soy yo. Sí. O sea, entiendo el meme, ¿no? El meme este de yo soy Patrick Bateman de American Psycho. O sea, pues sí, no es un meme, ¿no? Yo soy un puto psicópata y esto. Pero el problema es que con el caso de este Jordan Belfort, sí hubo, no sé si todavía hay, pero un buen tiempo sí hubo bastante gente metido en este mundo, que si de ser tu propio jefe y del emprendimiento que por algún motivo usaba a este pisado como un tipo de símbolo del emprendimiento o algo así. No, es un símbolo de un estafador, de un criminal, de un ladrón, Es como es un símbolo del peor lado de todo este mundo. del peor lado que te puedas topar en el mundo de las inversiones, que ya de por sí es un lado horrible. Pues va, pues aquí está el peor de todos los, Sí. pero el peor. Y tanto refiriéndome al personaje como a la persona de la vida real. Porque sí, la persona en la vida real, no sé por qué la gente se le olvida que cometió las mismas babosas. No sé si exactamente la misma, no creo, pero gran mayoría Y que sí. Sí arruinó. incluso traicionó a sus amigos. Traicionó a sus amigos para que no le dieran tantos años de prisión. Así sí, en vez de asumir las responsabilidades, Que ese dijo, nah, también es otro rasgo psicópata. Que no le importen los demás, la sí. cero empatía. El no tener una conexión con los demás porque no las tenía. No le daba igual. Y lo mejor hubiera sido que él asumiera la responsabilidad porque el que inició todo fue él al final. Sí, Él todo. instó a los demás. Él fue, básicamente, y luego no, vamos a delatarlos a todos. Y te lo muestra muy claramente porque te muestra cómo habla muy bien de esta que era una madre. Y esta escena me gustó porque luego, porque te muestra que es un trozo de mierda de ser humano, porque te muestra en su discurso lo de la magia que era una madre soltera, que llegó y le pidió $5,000 de adelanto y el maje le dio 25,000, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Y la maje le dijo, te amo, Jordan.
así como que lo quería mucho, y se puso a llorar, y era como que un momento bien emotivo. Ajá. Escenas después, la delata, y se la iban a arrestar. Él mismo le dijo, sí, esta también. Mostrándote que en efecto, era falso, su discurso era falso. Es una persona falsa, vos. Sí, delató a una mamá que él mismo ayudó. O sea, y por eso yo me preguntaba, este discurso que está haciendo con esta maje, ¿como para qué? Y ya después cuando la van a arrestar, digo, bueno, sí, creo que sí. Básicamente, simplemente pues la delató como un mierda que es, porque la película te intenta restregar en la cara que es una mierda, que es un falso, que es un basura, Sí, en un tono cómico, porque te da risa. Al menos, o sea, la película en sí, las interpretaciones de los demás es otra cosa, pero la película en sí al menos es honesta con lo que quiere decir. Es Sí, sincero. es y otra cosa que me llamó mucho la atención, que por ser Martin Scorsese no me parece una casualidad, pero parece que el personaje se parece bastante al de Taxi Driver. ¿Por qué? Porque te muestran a un personaje, no un personaje así como tal como el de Taxi Driver, pero un personaje que se vio influenciado por los demás. Porque, eso es cierto. Porque el cuate con el que hablan en el edificio, ¿cómo se llama? El que le empieza a decir que se masturbe 2 veces al día. No me acuerdo cómo se llama, que pero todo es por el dinero. Incluso su primer mentor. Ajá, en la conversación le dice, pero ¿podemos ayudar a las demás personas haciendo dinero? Y le dice, no, estás loco. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Simplemente es aprovecharte de ellos. Simplemente te aprovechas de ellos, agarras dinero y ya son tontos. En esta conversación te das cuenta de que ya hay como que un cierto influencia. Después, el Jonah, ¿cómo se llama Jonah? No me acuerdo el personaje, pero es Jonah. El gordito. Donnie. Sí, Donnie. El nombre del actor es Jonah algo. El actor. Sí, el actor Jonah Hill. Sí, creo que así se llama. Sí, Jonah Hill. Pero sí, el personaje de Donnie. Supongamos que es Jonah Hill. Va, el Donnie. Él fue el que lo metió en las drogas. Sí, y se ve influenciado, sí, él fue el que Sí, lo metió en las drogas. Y son cosas que al principio el personaje no le tenía el mínimo interés. Entonces a mí me da como que cierto parecido entre el personaje de Taxi Driver y que eran como dos personajes, entre comillas, vacíos. Más el de Taxi Driver que ¿no? Pero vacíos, que fueron agarrando lo peor de cada persona con la que se topaban y como que construyendo cierta personalidad falsa con la cual obtener dinero. Es verdad, aunque obviamente el de Taxi Driver es un tono más serio, pues, obviamente más psicológico, profundo. Que también tiene algo psicológico, pero la diferencia es que el de Taxi Driver es un sociópata y pareciera ser más un psicópata. Y con la diferencia de tonos también. La diferencia de tonos y la diferencia que no se centra tanto en esto. Tanto así que, como te digo, de que es entre muchas comillas. Porque igual el personaje sí tenía ciertos valores, ciertos lineamientos en los cuales... Y se fue influenciando por el dinero y se fue corrompiendo por el dinero. Pero sí, no me parece casualidad que haya querido Martin Scorsese plasmarlo así, porque esas escenas no me parecen en absoluta casualidad. Porque son escenas bastante importantes. Sí, que te muestran el inicio. Se nota que te quiere mostrar el inicio de las drogas, el inicio de toda esta filosofía consumista y plástica. Sí, y todo te muestra. Eso. No te muestra que, sí nació. No, o sea, te muestra quién fue el que le dijo esto, cómo fue y cómo es de influenciable él. Sí, pero además de influenciable, es verdad que tenía ciertas habilidades de base. Sí, sabía vender muy bien. Tenía liderazgo, era un orador muy bueno, tenía actitud, tenía como su energía, su capacidad para vender. Que el problema de todo esto es de que sí tenía esos valores, ¿no? Pero
conforme va avanzando y conforme va obteniendo dinero, deja toda esta actitud de liderazgo, todo esto, por encima de valores como la empatía, la honestidad, el respeto, la bondad. Sí, Y la, al y final la humildad al final también. de- Lo pone sobre encima de todo. deja toda moral el maje al final. Es un moral y aparte de evitar la moral, evita también la ética misma. La ley, la ética, Todo, acá evitando todo. Lo que es mínimamente sea algo de honestidad, lo evita todo. Tiene una hija y le pela el huevo. Es una mierda de papá. Es una puta basura de papá. Entonces, y lo que suena la película suena como que si tú eras viendo una cosa así mega trágica, mega triste o mega cruda. Pero no, Martin Scorsese se las ingenia para mostrártelo de una forma casi surrealista, estúpida y bastante cómica. Como la escena esta de donde se droga con LUTs súper fuertes y se paraliza el cuerpo y tiene que Sí. caminar arrastrándose. Es, es increíble. Para mí, de las mejores secuencias que ha hecho Scorsese. Por el Es que sentido sí, de. de algún modo te lo miras venir, lo sentís. Sentís que se va a ir a la droga en cualquier Sí, momento, sentís, que ya... te pone, estos majes están abusando de esto y se van a ir a la mierda. Sí, Y cuando se van a la mierda, es en efecto, cumple tus expectativas. Se fue a la mierda. sí. O sale mal. Sale horrible. No solo se desmaya, no. Te van a poner cómo se le paraliza todo el cuerpo y cómo va a conducir con el cuerpo paralizado. Sí, incluso las consecuencias que tuvo, que destruyó su Sí, carro. que destruyó su carro, que no te las pone al inicio. Es muy inteligente porque vos decís, verga, qué raro, cómo llegó perfectamente a su casa, ¿no? Y ya después cuando sale, pues resulta que no, que esto simplemente era su alucinación de la droga. Pero sí, toda esa secuencia donde se pelea con Donnie por el teléfono, es increíble, es espectacular. Es un cague de risa de lo estúpida que es. Pero tiene sentido mostrándote a... Pero si lo miramos ya desde el lado más literal, o sea, justo como menciona... Y la película te deja en claro esto con el personaje de la mujer, porque la mujer le menciona que cómo se va a drogar enfrente de su hija, se escucha de fondo. Sí. Y vos te estás cagando de la risa de la maldita imbecilidad que está pasando en pantalla. Que es una maldita mamá súper bien actuada. Te dije, a media película te lo dije, de que hay muchas escenas, muchos momentos donde serían muy turbios, serían muy tensos, pero por el tono que tiene, empieza a agarrar no solo el elemento de la comedia en los diálogos, de decir tonterías, de dar remates en los chistes, sino el tono mismo de la película en todos muchos sentidos. Hace que no esté incómodo, no sea incómodo, no tengas miedo, no. Sí, no, cabal, estés viendo dos papás peleando y no tengas miedo de que vaya a ocurrir. Cuando ocurre algo malo ya es al final, que es la única escena donde vos decís, esto se va a ir a la mierda, por la cámara, porque es la primera escena donde la cámara se mueve así como en tensión, es cuando el maje entra al garage y se va a llevar a su hija. Sí. Ahí sí la cámara está moviendo súper en plan tensa. Aquí está pasando algo serio. Lo sabes por el movimiento de la cámara. Y aún así, no es lo suficientemente tenso para ser incómodo. Sí, no te Porque incomoda. pasa tan rápido que pues ya lo veías venir y tampoco muchas veces lo que intentan hacer y lo que logran los directores y los escritores al hacer este tipo de situaciones es alargarlo para que tu imaginación fluya y penses lo peor. Entonces sí te da más y te tensión. incomoda y decís, Ajá. no puede ser, aquí Aquí algo no, hay aquí. aquí pasa tan rápido y pasó tan rápido que pues no te da tiempo tampoco a pensar demasiado. Sí es tenso, pero no lo suficiente. Y toda esta habilidad, toda esta capacidad de ser cómica en momentos no tan cómicos, tener estos tonos
no tan tensos, no tan complicados. Se me hace una habilidad del director, de Martin Sí, Scorsese. Esa es sí. habilidad del director. Por ejemplo, hay una escena que fue cuando vos dijiste que es que es un que te lo está poniendo en comedia, pero es una putísima tragedia asquerosa y horrible, que es la maje que la mama muy bien y luego un tipo se casa con esa maje, Y se pero luego se suicida. entera que se la mamó a toda la oficina y se suicida. Y te Acá. ponen la imagen de la bañera llena de sangre con el brazo saliendo, bro. Y sí, pero por el tono, por toda esta habilidad que hay en ser cómica, eh, no te da el tono que te da. Es Sí, muy. Es una cosa que ahorita estaba pensando. Y es algo que no creo que cualquier director hubiera hecho. Hubieran agarrado a cualquier otro director y hubiera sido muy raro. sí. O Y es sea, eso, es lo hizo esto muy lo que le bien. da ese tono de que para mí esta película es muy de comedia negra. Sí, comedia negra. Eh, Sí, creo que es. comedia negra, comedia con temas turbios, pero que te dan risa por el tono en que te lo presenten. Pero que no confundir con romantización ni con nada por el estilo, porque no te romantiza ni Ni verga. con que es bueno. No, no, a vos. Te lo está poniendo así para que te rías, pero no da ningún indicio de que eso sea bueno en ningún sentido. Simplemente lo estás viendo del lado más estúpido posible. Pero que pues la misma película sabe que te está mostrando algo dramático y algo Y es honesta turbio. también. Es bien honesta en lo que te quiere. Es En lo que es quiere bien decir. honesta. No, no quiere ir más allá de lo que puede o quiere o necesita decir. Y eso está bien, la verdad. Tiene sus límites bien claros. Cosa bastante rara y curiosa para una película que dura tanto. No muchas películas de comedia de este estilo duran eso a vos. Exacto, pero es lo que te digo, es la habilidad del director. Me parece que es puramente habilidad del director. Sí, Y lo bueno, además de que lo bien escrita que está, porque tiene que sí, ser una también. escritura muy dinámica, muy a favor de ser entretenido, para que funcione, vamos. Para que funcione. Y luego ya la habilidad del director para plasmarlo bien. Y Para sí se la. plasmarlo y plasmar el tono, a pesar de contarte cosas muy, muy raras, muy turbias. Muy raras y muy turbias. Y sí, eso sí le doy bastante mérito a Martin Scorsese por esta película. No creo que ni él esté orgulloso de que esta sea su película más famosa. No, La verdad no. es que no, Y yo no tampoco. tiene por qué serlo. Sí, la O sea, verdad. es O una sea, película como cumplidora, muy, o sea, buena, entretenida, divertida, pero no es en lo absoluto como, no te da mucha sustancia, no te muestra un sí, mensaje, no te muestra no incluso un es. mensaje tan positivo, Sí, tan no es algo el que te aporte. Magnus. No es el Magnus Opus aquí de Scorsese, sinceramente, la verdad. No, no. Sinceramente prefiero que ese puesto lo tuviera Taxi Driver o Goodfellas, que me gusta, que a pesar de que es una película que tampoco es que se meta en algo así mega profundo, tiene también este tono súper dinámico y movido, pero bastante mejor, porque esa película sí que tiene una transformación a lo turbio muy. En plan, sí se va transformando cada vez más. Porque sí, el lobo de Wall Street bebe mucho de Goodfellas, porque el mismo prota también narra la historia y te narra lo que quiere y narra pues cómo se va, pues cómo se corrompe, ¿no? Pero esa película sí va como en el proceso, sí te muestra el proceso para irse a la mierda. Y sí, la considero, pues, la verdad, a mí Goodfellas la considero mejor que Lobo de Wall Street. Las dos se parecen bastante, pero sí considero a Goodfellas mejor, consideraría a esa mejor como su película más famosa. Pero bueno, como esta es más nueva, porque Goodfellas ya es de los 90, como esta tiene esa cinematografía nueva y tiene a caras bastante conocidas y una dirección bastante
atractiva al ojo, porque es verdad. No, algo que te iba a decir del color, ahorita que me recordé, así rápido, de que hay un elemento que usa mucho a lo largo de la película, no sé si te diste cuenta, es que, voy a regresar un montón, vamos, pero es que usa el color, los colores más vivos, los usa como símbolo de poder económico. En serio. Sí. Por ejemplo, ¿Con qué color es cuando el...? color así muy fuerte, si te das cuenta, en la película hay muchos colores bien intensos, Sí, bien con mucho brío, muy sí, muy briosos, muy sí, vivos, son eso colores sí, muy muy vivos. vivos. Pero en especial en escenas donde por ejemplo, está el brother el Jordan, hablando, por detrás tiene colores muy azules o muy vivos. Eso es verdad. O por ejemplo en el barco, en la fiesta del barco donde conoce a esta chava, a la Margot Robbie. Sí. Todo es muy azul, pero es porque hay una fiesta donde hay muchos millonarios. Ah, es verdad. Sí, bien A muy... diferencia de cuando era pobre. Exacto, cuando era pobre hasta vestía con colores muy grises. Sí, luego empezó a vestir muy azul, es cierto. Incluso en el edificio donde habla con el primer... el brother tiene atrás, cuando habla, no sé si te diste cuenta, cuando enfocan en el plano contraplano, en el plano de Jordan, es como que gris porque está mostrando el restaurante atrás, y en el plano del otro tipo Ah, sí, está es el cielo. el cielo, el edificio, todo el paisaje, Porque están pero las con ventanas, color. es verdad. Pero Ajá, con color, es cierto. Es sí. Es algo que cierto. me di cuenta y que me pareció curioso. Es verdad, es muy cierto. Y es verdad que se muestra con mucho azul muy fuerte en su último discurso, donde dice que él no se va. Sí, sí, muy, muy, muy azul. Sí, muy, muy, muy azul, que es ya sus últimos momentos así de grandeza, que luego todo se va a la mierda. Pero es verdad, tiene esta teoría del color en el cine bastante curiosa, es cierto. Es que sí, a nivel de dirección está bastante, bastante bien. Pero sí, como la película es lo que es, la verdad, yo al final le daría un 7 de 10. Sí, pensaba en su momento, pensé un 6, ¿no? Pero ya hablándolo, pues sí está bien hecha. Yo creo que el 7 se Sí, lo merece, está vos. bien, está bastante bien hecha, cumple, ¿no? Me di cuenta en Letterboxd que fui a ver y hay muchas notas de 5. Se compite entre los que le dan 7 y los que le dan 10. Y es lo que te digo de los dos lados opuestos de los que saben que esta película es lo que es y ya. Y los que como maman. Y Lo los que siento, pero la idealizan. lo siento, pero esta película no... O sea, no, Martin Scorsese tiene más. No sé si no han visto muchas O películas, no pero sé vayan a si ver. han visto mucho cine como para entender que igual esto está bien hecho, pero igual no. Sí, pero igual no... O sea, cumple muy bien lo que hace, pero... No. La verdad. Otra película que se compara es Goodfellas y sí te podría decir que es bastante mejor que, que el Wall Street, vamos. Y no hay ninguna opinión polémica ni nada. Alguien que haya visto las dos sabe que se parecen y sabe que en efecto Goodfellas es mejor. A pesar de que no es aquí, es otra a la que yo le daría un 7 Goodfellas o 8 por ahí. O sea, es muy parecido por ahí, pero sí me la considero mejor, que juega con más ambición que esta. Entonces, pues sí, a mi parecer, tanta mamada de pito, tanto que siempre que buscas películas recomendables y te va a aparecer esta. Para iniciar en el cine, eso es verdad, para iniciar a ver películas está bien. Sí, porque es algo bien hecho y algo destacable en... O sea, no es mediocre, pues. No, Nada no es mediocre. mediocre, nada. Ni cerca. Eso sí, para iniciarte con Martin Scorsese, no la recomendaría yo. Ah, no. Después de haber visto unas películas, no, ándate a la verga, porque él no es normal esto. Él no, en su carrera no es normal este nivel de comedia y tetas y la gente va a decir, oh, pues ahora voy a ver otra, y no, te vas a topar con
Taxi Driver y no, vamos. Igual no. Hasta Goodfellas, que se parece, van a decir, verga, ¿y esto por qué es tan oscuro de la nada? Y así con un montón de películas. Martin Scorsese hizo La Última Tentación de Cristo también. Y no, ya una vez te digo que no tiene nada que ver con comedia ni nada. O sea, no. Martin Scorsese no es que sea The Irishman, la que sale en Netflix. No, vamos. No, se van a quedar durmiendo. O El Infiltrado, Jesús bendito. Qué tragedia más grande esa película. No sé, la recomiendan un vergo, ¿no? Para iniciarte, Martin. No es la que yo recomendaría para iniciarte con Martin Scorsese, porque no es lo normal en su carrera, este tipo de tonos. No, pero igual tampoco. Creo que tampoco. No, sí está bien, es que tampoco todo tiene que ser profundo. No, pero me refiero a que sí, que no es el tono de Scorsese, pues. Ajá, no es lo que hace mejor. No es lo que hace mejor, y no es lo que hace mucho, porque tiene más dramas que comedia, mucho más. Entonces cuando vos decís, me gustó el Lobo de Wall Street, me voy a ver otra, no te vas a topar lo mismo. No me vas a decir, ¿y esto? Y luego te vas a ir a ver otra, y vas a decir, pero ¿y esto? No tiene nada que ver. Esto, ¿por qué me está contando la historia de Jesús de la nada? No, vamos. Y la historia de Jesús retorcida. No, yo recomendaría más El Infiltrado, porque no es que sea súper profunda, pero te muestra bastante bien el tono que maneja Scorsese. No es una película original de él, pero es una película que si lo hubiera hecho él, me lo creo, la verdad. O sea, que si la hubiera escrito o dirigido o la hubiera ideado él originalmente, porque El Infiltrado es un remake de una película surcoreana. Pero es una perfecta muestra de los tonos de tragedia y de el mundo del crimen que maneja Scorsese. También Goodfellas es un muy buen comienzo. De lo que sí es esta película muy buena es para comenzar a ver películas, ¿no? La verdad, porque es algo bien hecho, es algo entretenido. No es mediocre, como te he dicho. Sí, en eso sí le doy el pase. Igual te va a sorprender un poco ver tantas tetas. No hay que verlo con la familia. No, Jesús bendito. Mano, qué asco. Hay una escena donde me inhala cocaína del ano de una prostituta. Sí, vos. Jesús bendito. Hay muchas cosas muy pasadas. No, muy pasadas. Hay cosas que sí no es una hay que película... verlo ni con sus hermanitos, ni con su mamá, ni con su familia. No es para nada en familia. Y si le recomendás, tiene que ser a alguien que haya visto comedias parecidas, o no, tampoco se le hace recomendar a la persona más santa del mundo porque te va a mandar a la droga, ¿no? Porque sí, tiene escenas, tiene una cantidad de sexo de puta madre. No es sana. Drogas, de sexo. Drogas, de sexo, de desnudo. Que es verdad que tiene una... Como que tiene una filosofía así, tiene una como filosofía bien hedonista. Sí, bien hedonista. Porque todo el mundo abogaba a lo más primitivo, incluso hasta coger en lugares donde no deberían de hacerlo. Sí. En la oficina, en el ascensor. Todo el mundo satisfaciendo sus necesidades más primitivas sin control alguno. Sí, hasta hay relaciones con abuelitas. Sí, incluso tanto que un beso. Tanto así que te lo plasmaron de que el maje no le importaba que fuera su tía, pero se la besó. Que fuera la tía de su esposa. Se la besó. Que verlas en familia igual están un poquito incómodas. Muy incómodas. Lo bueno que podríamos sacar es de que gracias a eso le vimos las tetas a Margot Robbie.
¿Sí vos? Sí, la vimos dos de una. No me quejo. No me quejo. Pero sí, película que es recomendable, que se recomienda. Entretenida, Sí, entretenida. divertida, bien hecha. Pues ya estaría. Y ya. Besos en el ano. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Nunca tragues así.